Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XII de Francia. Él fue un duque de Orleans que llegó a sentarse en el trono francés tras extinguirse la rama principal de la dinastía Valois, pasándose a la historia por continuar con las campañas italianas que había iniciado su antecesor, el rey Carlos VIII de Francia, y por el escándalo que surgió cuando repudió a su primera esposa, la reina Juana de Valois, siendo conocido por los apodos del padre del pueblo, al ser un rey un tanto popular entre el pueblo francés, y también como el astuto o el cruel por sus campañas militares en la península itálica. Esta biografía está realizada por petición de Lazarus, Romel Gómez, Araceli Corona, Marc y Jesús Enrique Cabello. Luis de Valois Orleans nació el 27 de junio de 1462 en el castillo de Blois, en Francia. Fue hijo del duque Carlos I de Orleans y de la tercera esposa de este, la duquesa María de Cleves. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Luis el segundo de sus vástagos. El nacimiento de este príncipe fue muy celebrado, debido a que al fin el duque Carlos lograba tener el ansiado heredero varón, ya que de su primer matrimonio con la duquesa Isabel de Francia tan solo había nacido una hija llamada Juana, que falleció muchos años antes de producirse el nacimiento de Luis. Nada más nacer, Luis se convirtió en el único heredero de su padre, debido a que su madre, la duquesa María de Cleves, tan solo le daría a su marido 2 hijas más, las princesas María y Ana. En el año 1465 falleció su padre, el duque Carlos I de Orleans, debido a que este era un hombre ya bastante mayor para cuando nació Luis, convirtiéndose así en el nuevo duque de Orleans cuando tan solo tenía 2 años de edad, bajo el nombre de Luis II de Orleans. Ante su minoría de edad, su madre, la duquesa viuda María de Cleves, se convirtió en la regente del ducado de Orleans. En el mismo año en el que falleció su padre, el rey Luis XI de Francia se sentó en el trono francés tras el fallecimiento del padre de este, el rey Carlos VII de Francia, iniciando así su polémico mandato, donde rápidamente se ganaría muchos enemigos. El nuevo monarca quiso mantener alejados de la corona francesa a las demás ramas de la dinastía Valois, como los Valois-Borgoña y los Valois-Orleans, considerándolos como grandes amenazas para el trono francés. Por esta razón, Luis se convirtió en un gran rival para el monarca francés pese a su corta edad. Aun siendo considerado como una gran amenaza, el rey Luis XI se convirtió en el tutor del pequeño duque de Orleans, algo que le permitiría el poder controlar el ambiente que rodeaba al niño, además de vigilar cada uno de sus pasos, para evitar cualquier tipo de conspiración o golpe de estado en su contra. Al estar su crianza y formación controlada por el rey Luis XI, el duque de Orleans recibió una pésima educación y muy pocos valores durante su vida temprana, convirtiéndose en un muchacho un tanto maleducado e inculto, algo que había ideado el propio Luis XI para alejarle del trono francés y del ideal de príncipe perfecto. Luis iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho alegre al que le gustaba participar en los torneos, además de que disfrutaba de los banquetes y de las fiestas. Durante su adolescencia, el duque de Orleans apenas prestaría atención a los asuntos políticos y no mostró interés por poseer la corona francesa,
prestando más atención a la caza y a las diversiones. El rey Luis XI siempre temió que el duque Luis o su futura descendencia ocupasen en algún momento el trono francés. Por esta razón, ideó la manera de mantenerlo lo más alejado posible de la corona y evitar que la rama Valois-Orléans tuviese continuidad. Por esta razón, el monarca francés decidió comprometer a Luis con su hija menor, la princesa Juana de Francia, la cual era un tanto delicada y enfermiza, además de que sufría de una serie de deformidades físicas que le provocaban una notable cojera, siendo apodada por ello como Juana la Coja o la Lisiada. Estando completamente convencido Luis XI de que su hija era infértil y que nunca lograría darle hijos a Luis. Cuando el duque de Orleans se enteró de su compromiso con Juana, este se mostraría realmente enfadado, debido a que no le simpatizaba para nada el hecho de casarse con una mujer que sufría de deformidades físicas y de problemas de salud, viéndose obligado a aceptar aquel compromiso a regañadientes. El 8 de septiembre de 1476 se celebró la boda entre Luis y la princesa Juana en el castillo de Montrichard, en Francia. Para entonces, él tenía 14 años de edad en el momento de la unión y ella 12. Al día siguiente, los recién casados visitaron la cercana ciudad de Blois, donde el duque Luis presentó a su esposa ante los ciudadanos de dicha población, siendo los novios recibidos con gran alegría. Pero tras este gran recibimiento, ambos cónyuges empezaron a hacer sus vidas por separado, regresando así Luis a sus dominios, donde continuó llevando una vida llena de diversiones. Pese a ser considerado su matrimonio como una unión infértil y sin esperanza alguna, su suegro, el rey Luis XI de Francia, ordenó al duque de Orleans el que visitase de vez en cuando a su esposa en el castillo de Ligny, lugar donde Juana llevaba una vida apartada y dedicada a la religión. El monarca francés forzó esas visitas conyugales, pese a estar seguro de que su hija Juana no lograría darle hijos al duque, siendo más bien una manera de humillar a Luis II de Orleans, obligándole a pasar tiempo con su esposa y que llevase a cabo sus obligaciones maritales. Pero el duque de Orleans tan solo visitó en contadas ocasiones aquel castillo, haciendo aquellas visitas a regañadientes y obligado por su suegro, pasando allí breves temporadas. Pero el matrimonio apenas tendría trato durante estos reencuentros, debido a que Luis se pasaba el día cazando durante aquellas cortas estancias en el castillo de Ligny y evitaba en todo momento la presencia de su esposa. En el año 1483 falleció su suegro, el rey Luis XI de Francia, siendo el trono francés heredado por el único hijo varón de este, el delfín Carlos, quien pasaría a ser conocido por el nombre de Carlos VIII. El joven rey tan solo tenía 13 años de edad cuando se sentó en el trono francés, y ante su minoría de edad, la hermana mayor de este, Ana de Francia, fue nombrada como la regente del reino, compartiendo así la regencia con su marido, el duque Pedro II de Borbón. Pese a que Luis no había prestado demasiada atención a los asuntos políticos en un principio, tras la muerte de su suegro empezó a interesarse por los asuntos de la corona, especialmente cuando los regentes convocaron los estados generales, poco después de producirse la muerte de Luis XI, siendo el duque de Orleans uno de los miembros más destacados de dicha asamblea, ya que ante su posición como duque de Orleans y como cuñado del rey, tiene una posición privilegiada. Animado por sus partidarios, por otros nobles o por los vasallos de la corona francesa, Luis reclamó la regencia de su cuñado el rey,
alegando que Ana de Francia no estaba capacitada para asumir la regencia del reino. Tras meses de disputas, finalmente el Consejo de la Regencia y los Estados Generales de Francia reconocen a la princesa Ana y a su marido Pedro de Borbón como los regentes legítimos del Reino de Francia, algo que supuso que Luis decidiese declarar la guerra a su propia cuñada para arrebatarle por la fuerza la regencia, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la conocida Guerra Loca, donde distintos nobles, señores y vasallos se levantaron contra la corona francesa. Pero la regente Ana logró resistir tales levantamientos y consiguió restablecer la autoridad real. La Guerra Loca acabaría llegando a su fin en el año 1488, tras producirse la derrota de las tropas rebeldes durante la batalla de Saint-Aubin-du-Courmire, donde el duque Luis acabaría siendo capturado por las fuerzas reales, permaneciendo así 3 años encarcelado mientras se firmaba la paz de Versailles, y su cuñada Ana de Francia asentaba su poder como regente del Reino de Francia. Durante su encarcelamiento, Luis fue encerrado por temporadas en distintos castillos franceses, siendo continuamente trasladado por miedo a que sus partidarios intentasen liberarlo. Durante el tiempo que estuvo encarcelado, su esposa Juana intentó mediar con la corona francesa para conseguir su liberación, ya que pese a que su matrimonio era muy infeliz, su mujer no quería que el duque de Orleans fuese humillado de esta manera, logrando así que fuese liberado en el año 1491. Pero esto no mejoró la relación entre ambos cónyuges, volviendo a hacer cada cual sus vidas por separado. Como era de esperar, Luis no llegó a tener hijos con su esposa Juana, ya fuese por la supuesta infertilidad de su mujer o porque evitaba siempre su presencia, pero se sabe que durante todo su matrimonio, el duque de Orleans llegó a tener distintas amantes, siendo un gran admirador de la belleza y del encanto femenino, llegando a tener un hijo ilegítimo con una de sus amantes, un niño que se llamó Michel de Bussy, quien llegó a ser arzobispo de Bourges. Tras ser puesto en libertad, el duque de Orleans regresó a la corte francesa y se reconcilió con su cuñado, el rey Carlos VIII de Francia, quien había asumido el control de la corona francesa, abandonando así la regencia Ana de Francia y su marido Pedro II de Borbón. Durante su estancia en la corte francesa, Luis se convirtió en uno de los nobles más importantes de la misma, además de ser uno de los más cercanos al monarca, interfiriéndose en la política y en los asuntos de Estado. Es más, sería uno de los que apoyaron al rey Carlos VIII cuando éste decidió iniciar una invasión a la península itálica, debido a que el monarca francés reclamó el trono napolitano, como descendiente que era de los antiguos reyes Luis II de Nápoles y Yolanda de Aragón. A Luis también le interesaba aquella invasión a la península itálica, ya que vio la oportunidad idónea para reclamar el ducado de Milán, el cual consideraba suyo por derecho propio al ser nieto de la duquesa Valentina Visconti. Luis acompañó a su cuñado el rey durante el inicio de aquella invasión a la península itálica, haciendo una primera parada en la corte milanesa que duraría varios meses, debido a que Carlos VIII no estaba interesado en el ducado de Milán, y aquella estancia sería amistosa. Es más, el propio monarca francés visitó al moribundo duque Jean Galeaccio II Sforza, quien moriría en cuestión de poco tiempo, siendo el ducado de Milán tomado por el tío de este, el duque Ludovico el Moro.
Durante aquella estancia en la corte milanesa, el duque de Orleans fingió una buena relación con Ludovico el Moro, a quien llamaba públicamente buen primo. Incluso dedicó numerosos halagos a la duquesa Beatriz de este, que era la esposa de Ludovico el Moro, mostrándose con ella coqueto y bastante galante. Tras pasar unos meses en la corte milanesa, las fuerzas francesas continuaron su camino por la península itálica hasta llegar al reino de Nápoles. Pero aquella buena amistad con el ducado de Milán se rompió en medio de aquellas campañas militares, cuando el duque Ludovico el Moro se unió a la Liga de Venecia, una coalición antifrancesa que estaría formada por distintos estados italianos, por los estados pontificios, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Aragón. Ante esta situación, el duque de Orleans se dispuso a tomar por la fuerza el ducado de Milán, aprovechando así la debilidad que éste ya mostraba ante las tensiones políticas y las crisis económicas que se habían producido dentro de dicho ducado, partiendo así junto a sus tropas hacia Milán, mientras su cuñado Carlos VIII intentaba hacer frente a la Liga de Venecia en Nápoles. En el verano de 1495, las fuerzas del duque de Orleans tomaron distintas poblaciones milanesas, llegándose a vivir el largo asedio de Novara, pero finalmente las fuerzas milanesas lograron expulsar a los franceses de dicha ciudad, algo que fue posible debido a que las tropas del duque de Orleans se estaban viendo muy afectadas por las epidemias y por la hambruna, además de que se habían visto bastante afectadas por las estrategias militares que había llevado a cabo la duquesa Beatriz de este, la cual consiguió engañar y debilitar bastante a los invasores franceses. Finalmente, la Liga de Venecia logró expulsar al rey Carlos VIII de Francia del reino de Nápoles, pero mientras éste huía junto a sus hombres hacia tierras francesas, el monarca francés se vería forzado a hacer un alto y regresar al ducado de Milán para socorrer al duque de Orleans, firmándose así con los milaneses el Tratado de Vercelli en el mes de octubre de 1495, una tregua que le permitió al monarca el poder sacar a su cuñado y al resto de las tropas francesas del ducado de Milán. Tras regresar a la corte francesa, Luis II de Orleans seguiría apoyando a su cuñado el rey en su intento de iniciar una nueva invasión a la península itálica, aunque para entonces la corona francesa se había endeudado bastante a causa de las guerras italianas, además de que Carlos VIII se mostraba un tanto delicado de salud a causa de las enfermedades venéreas que había contraído a su paso por tierras italianas. El 7 de abril de 1498 acabaría falleciendo el rey Carlos VIII tras sufrir un accidente al golpearse la cabeza con el dintel de piedra de una puerta mientras asistía con su esposa, la reina Ana de Bretaña, a un partido de tenis de palma o de tenis real. Pese a que la reina Ana le había dado 6 hijos a su marido, ninguno de sus vástagos logró sobrevivir a la infancia, muriendo así Carlos VIII sin descendencia, extinguiéndose de esta manera la rama principal de la dinastía Valois. Al día siguiente de producirse la muerte de su cuñado, el duque de Orleans acudió hasta el castillo d'Amboise para rendir homenaje al fallecido monarca, pero para su sorpresa, Luis fue recibido por la corte con honores y fue tratado como el nuevo soberano, al ser uno de los parientes más cercanos al rey Carlos VIII y por ser bisnieto del rey Carlos V de Francia,
iniciándose así el reinado de la dinastía Valois-Orleans, además de quedar el ducado de Orleans ligado a la corona francesa. Luis se convirtió en el nuevo rey de Francia bajo el nombre de Luis XII, y una de sus primeras acciones fue la de romper con todas las tradiciones de la anterior dinastía, la rama principal de los Valois, intentando así establecer una política de reconciliación con los nobles, señores y vasallos de la corona francesa, estableciendo así las bases de su gobernación. El 27 de mayo de 1498 se celebró su coronación como rey en la catedral de Reims, donde el monarca pronunció estas palabras ante los asistentes: «El rey de Francia no se vengará por la injusticia cometida contra el duque de Orleans», perdonando así a todos sus opositores y enemigos que le fueron surgiendo durante su etapa como duque de Orleans, asegurando que dejaría sus rivalidades a un lado y que no buscaría venganza contra ellos. Tras asumir el control de la corona francesa, Luis XII decidió repudiar a su esposa, la reina Juana de Valois. Su matrimonio había sido muy infeliz, además de infértil, mostrándose deseoso de casarse con su cuñada, la reina viuda Ana de Bretaña, debido a que las negociaciones matrimoniales que se firmaron entre el fallecido Carlos VIII y Ana de Bretaña, se estableció que si el monarca moría sin descendencia, su viuda se casaría con su sucesor si éste no se encontraba casado. Luis XII realmente deseaba casarse con la viuda Ana de Bretaña. Se sabe que el nuevo monarca sentía cierta atracción hacia su cuñada desde que se conocieron dentro de la corte francesa, considerándola hermosa, culta y de gran encanto. Así que su llegada al trono fue la excusa perfecta para librarse de su esposa Juana y casarse con una mujer que le atraía más físicamente. Además de que Ana había demostrado ser una mujer muy fértil, pero que por desgracia había sufrido la pérdida de todos sus hijos durante la infancia. El 19 de agosto de 1498, el monarca se reunió con Ana de Bretaña en la ciudad de Nantes, y la viuda accedió a casarse con Luis XII si éste conseguía la ansiada nulidad matrimonial, iniciándose oficialmente el rey todo el proceso para repudiar a su esposa Juana, alegando que ambos compartían lazos de sangre y que su matrimonio nunca había sido consumado, aparte de que daría una serie de detalles íntimos sobre las deformidades físicas que supuestamente su esposa escondía bajo sus ropajes. Juana de Valois se mostraría profundamente humillada ante las declaraciones de su marido y rápidamente intentó volver aquella situación en su favor, asegurando de que su matrimonio sí había sido consumado. Además, si el rey aseguraba de que nunca habían intimado, ¿cómo era posible de que Luis XII fuese sabedor de las supuestas deformidades físicas que presentaba Juana escondidas bajo sus ropajes? Incluso la reina logró que algunos de los amigos de su marido testificaran en contra del rey, los cuales aseguraron de que Luis XII había alardeado en más de una ocasión de haber intimado hasta 3 o 4 veces por la noche con Juana, con la única intención de intentar tener al menos un hijo legítimo que diese continuidad a la rama Valois-Orleans. Cuando Luis XII se enteró de las confesiones de sus amistades, al monarca no le quedó más remedio que reconocer que había intimado en alguna que otra ocasión con Juana, pero que solo lo había hecho bajo el efecto de algún tipo de brujería, debido a que jamás lo habría hecho por deseo propio. Finalmente, ante las acusaciones cruzadas que se dedicaron a ambos cónyuges, el Papa Alejandro VI decidió darle la razón a Luis XII y declaró nulo su matrimonio con Juana,
una decisión que solo fue tomada por cuestiones políticas entre los estados pontificios y la corona francesa, siendo algo que fue sumamente humillante para la reina, quien se acabaría retirando de la vida pública y dedicó el resto de su vida a la religión. Mientras se llevaba a cabo el proceso de la nulidad matrimonial, Luis XII se reunió de nuevo con Ana de Bretaña para negociar su futuro casamiento, pero según se cuenta, la reina viuda se aprovechó de la debilidad que el monarca sentía hacia ella y de sus ganas de desposarla, logrando fácilmente que Luis XII firmase un acuerdo nupcial, donde Ana de Bretaña obtenía la libertad de poder administrar y gobernar sus propios dominios, al ser duquesa titular por derecho propio de Bretaña, además de que la permitió el poder elegir el título que ella prefiriese, debido a que Ana prefería que se dirigiesen a ella como duquesa de Bretaña, en vez de como reina consorte de Francia. En aquellas negociaciones también se estableció de que el ducado de Bretaña sería heredado por el segundo hijo varón o por la hija mayor que lograsen tener en común los monarcas o los futuros descendientes de Ana, pero nunca sería gobernado por el rey de Francia. El 8 de enero de 1499 se celebró la boda entre Luis XII y la reina Ana de Bretaña en la ciudad de Nantes, en el Ducado de Bretaña, actualmente en Francia. Para entonces, él tenía 36 años de edad en el momento de la unión y ella 22. Tras celebrarse su boda, Luis XII centró sus atenciones en las campañas italianas con un doble propósito, el de conquistar el reino de Nápoles en nombre de la corona francesa y de su fallecido cuñado Carlos VIII, y el tomar el ducado de Milán como descendiente que era de Valentina Visconti. Antes de iniciar tales campañas, él quiso mostrarse ante otros gobernantes de la época como un monarca piadoso y que estaba realmente decidido a tomar los mencionados territorios italianos, iniciándose una serie de negociaciones de neutralidad con el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. También intentó establecer una alianza con el rey Enrique VII de Inglaterra, pero este se vería atado de manos, debido a que para entonces estaba negociando el compromiso de su hijo mayor, el príncipe de Gales, Arturo Tudor, con la infanta Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, siendo el rey Fernando el Católico uno de los principales enemigos de la corona francesa. Ante esta situación, Luis XII renovó las alianzas que Francia mantenía con Escocia. También logró establecer alianzas amistosas con la Confederación Suiza, los estados pontificios y el Ducado de Saboya, logrando que el gobernante de Saboya permitiese a las tropas francesas el atravesar libremente las tierras saboyanas para llegar al Ducado de Milán, el cual sería fácilmente tomado por las tropas francesas, al rendirse rápidamente algunas de las ciudades fortificadas más importantes del ducado, tras producirse una serie de masacres en algunas poblaciones milanesas, como por ejemplo en la población de Annone o Rocca di Arezzo. Luis XII se encontraba en la ciudad francesa de Lyon cuando le notificaron que el ducado de Milán había sido sometido fácilmente por las tropas francesas que estaban dirigidas por el noble italiano Gian Giacomo Tribuzio, quien era aliado de los franceses. Tras este éxito militar, el monarca francés partió hacia tierras italianas, hacia una gran entrada triunfal en la ciudad de Milán, el 6 de octubre de 1499,
recibiendo las llaves de la ciudad de la mano de Trivulzio, quien el rey le acabaría nombrando como el gobernador temporal de Milán. Mientras Luis XII toma oficialmente el ducado que tanto había deseado desde que era duque de Orleans, el duque Ludovico el Moro había huido de Milán ante las victorias francesas y desde el exilio empezó a organizar un nuevo ejército, marchando así hacia el ducado de Milán junto a sus nuevas filas, una noticia que ocasionó una serie de levantamientos en contra de los franceses por parte del pueblo milanés. Ante el avance de las tropas de Ludovico el Moro, Luis XII organizó también un nuevo ejército que estaría bajo el mando del noble Luis II de la Tremoille, siendo así enviadas estas tropas hacia Milán para reforzar las fuerzas francesas que ya se encontraban allí. Pero pronto ambos bandos vieron reducidas sus filas en cuanto la Confederación Suiza se enteró de que tanto el bando francés como el Sforza estaba formado por mercenarios suizos, prohibiéndoles el enfrentarse contra sus propios compatriotas, abandonando así estos mercenarios ambos bandos para regresar a Suiza. Pese a que los suizos abandonaron tanto el bando francés como el Sforza, los refuerzos de Luis II de la Tremoille fueron más que suficientes como para hacer retroceder a las tropas de Sforza, huyendo así éstas hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el duque Ludovico el Moro no tuvo esa suerte y acabaría siendo capturado por las fuerzas enemigas, siendo así trasladado hacia tierras francesas, donde permaneció como prisionero hasta que falleció en el año 1508. Pese a que el pueblo milanés se había levantado contra las fuerzas francesas en cuanto se enteraron del avance de las tropas de Sforza hacia el ducado de Milán, Luis XII no quiso castigar al pueblo milanés, más bien intentó ganarse el aprecio de los milaneses, mostrándose como un rey generoso y compasivo. El monarca bajaría los impuestos que en su día habían sido establecidos por Ludovico el Moro, además de que permitió el comercio de cereales, el cual había sido prohibido anteriormente por dicho duque, algo que mejoró económicamente la situación del ducado de Milán y trajo años de prosperidad. Tras conseguir cierta estabilidad en Milán, Luis XII empezó a mostrar interés hacia otros estados italianos, entregándose el cargo de virrey de Génova a su primo materno, Felipe de Cleves, además de iniciar sus reclamos sobre el trono napolitano, como sucesor que era de su fallecido cuñado, el rey Carlos VIII de Francia. Pese a que Luis XII había logrado conquistar el ducado de Milán fácilmente, el resto de la península itálica se estaba viendo afectada por una serie de levantamientos y de luchas internas entre los distintos estados italianos, a causa de las anteriores campañas italianas que se llevaron a cabo durante el reinado de Carlos VIII de Francia. Ante esta situación, Luis XII buscó como aliado al señorío de Florencia, pero este se estaba viendo afectado también por una serie de problemas internos, como por ejemplo los levantamientos en Pisa, uniéndose las tropas francesas a las florentinas para intentar sofocar tales revueltas. Pero el pueblo de Pisa opuso una gran resistencia, obligando a los franceses a retirarse de tales conflictos. Sus intentos de someter a la ciudad de Pisa fueron una gran pérdida de tiempo, ya que mientras las tropas francesas estaban centradas en tales conflictos, el reino de Aragón, apoyado por el reino de Castilla, empezó a entorpecer los avances franceses hacia el reino de Nápoles, viéndose obligado Luis XII a firmar con el rey aragonés Fernando el Católico el Tratado de Granada en el año 1500.
donde ambos gobernantes establecieron una alianza militar y acordaron el repartirse el reino de Nápoles cuando éste fuese conquistado. Tras establecer una alianza militar con el reino de Aragón, el monarca francés reunió un nuevo ejército que estaría liderado por Bernardo Estuardo, que era cuarto señor de Aubigny, avanzando así las tropas francesas hacia el reino de Nápoles, aunque antes pasarían por la ciudad de Roma, donde los embajadores franceses y aragoneses se reunieron con el Papa Alejandro VI para notificarle la firma del Tratado de Granada. Durante sus avances hacia Nápoles, las tropas francesas saquearon y arrasaron con la ciudad de Capua, algo que alarmó mucho a otras ciudades italianas, las cuales se rendían fácilmente ante las tropas francesas que se encontraban de paso. Ante esta situación, el rey Federico I de Nápoles huyó y las tropas francesas entraron en la ciudad de Nápoles sin oposición, reclamando así Luis XII el trono napolitano. En un principio, los franceses compartieron la mitad de las riquezas que obtuvieron en Nápoles con sus aliados aragoneses y se empezaron a repartir dicho reino. Pero pronto surge una serie de desavenencias entre ambos aliados y se rompió el Tratado de Granada, iniciándose así una serie de conflictos entre franceses y aragoneses por el control de Nápoles. Luis XII no solo tuvo que lidiar con las fuerzas aragonesas y castellanas por el control del reino de Nápoles, sino que también empezó a mantener una serie de conflictos contra la República de Venecia, estallando así la guerra de la Liga de Cambrai, un conflicto al que se acabarían uniendo distintas potencias europeas y estados italianos, aunque esta guerra estuvo marcada por los cambios de bando que hubo entre sus participantes, luchando así en distintos bandos, tanto enemigos y aliados, durante los 8 años que duraron estas campañas militares. Pese a que Luis XII consiguió grandes éxitos militares durante esta guerra, finalmente el Papa Julio II se mostraría en contra de las fuerzas francesas y fundó una liga para frenar sus avances, algo que ocasionó que en el año 1513 la corona acabase perdiendo temporalmente el control del ducado de Milán. El reinado de Luis XII se centró especialmente en las campañas italianas, aunque también quiso fortalecer su posición sobre el trono francés, proyectando su poder real, mostrándose ante el pueblo francés como un rey generoso, piadoso, justo, caballeroso y caritativo, convirtiéndose en un monarca bastante popular y querido por los franceses, al mostrarse cercano y comprometido con su pueblo, además de que bajó bastante los impuestos y apostó por el comercio, ganándose rápidamente el apodo del padre del pueblo. Luis XII no solo fue visto como un rey bondadoso por sus súbditos, sino también como un rey valiente que tenía un gran dominio militar, adoptando como insignia personal la imagen de un puercoespín, demostrando con esto las capacidades defensivas y ofensivas del monarca durante las campañas militares. Mientras iban desarrollando sus campañas italianas, su esposa, Ana de Bretaña, iría trayendo al mundo a los hijos nacidos de este segundo casamiento. En el año 1499 nació una niña llamada Claudia, que sería reina consorte de Francia y duquesa titular de Bretaña. Entre los años 1500 y 1509 nacieron una serie de niños muertos o que murieron nada más nacer, además de que su esposa la reina sufrió de varios abortos durante este periodo de tiempo.
En el año 1510 nació una niña que se llamó Renata, quien llegó a ser duquesa consorte de Ferrara, Módena y de Reggio, y en el año 1512 nació un niño muerto que no recibió nombre. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, aunque tan solo sus hijas Claudia y Renata consiguieron sobrevivir a la infancia. La relación conyugal entre Luis XII y Ana de Bretaña fue al principio un tanto fría y distante, pero con el tiempo llegó a surgir entre ambos un afecto mutuo. Los continuos partos y abortos que sufrió su esposa Ana ocasionaron que la reina quedase muy desmejorada físicamente, además de que sufría de una gran debilidad y enfermaba con mucha facilidad. Pero finalmente su esposa acabaría muriendo a causa de unos cálculos renales a los 36 años de edad en el castillo de Blois, el 9 de enero de 1514. Al morir su segunda esposa, Luis XII rápidamente buscaría una nueva consorte que le diese el ansiado heredero varón que tanto necesitaba, debido a que su hija Claudia no podía heredar el trono francés ante la ley sálica que existía en Francia y que impedía a las mujeres el heredar el trono francés. Al quedar viudo, el rey Enrique VIII de Inglaterra ofreció rápidamente la mano en matrimonio de sus 2 hermanas al monarca francés, las princesas Margarita y María Tudor, pero finalmente la elegida sería esta última, firmándose así una alianza amistosa entre los reinos de Francia e Inglaterra tras años de enfrentamientos. El 9 de octubre de 1514 se celebró la boda entre Luis XII y María Tudor en la Catedral d'Abbeville, en Francia. Para entonces, él tenía 52 años de edad en el momento de la unión y ella 18. Según se cuenta, la pareja se vio por primera vez poco antes de que se celebrase su boda, y el monarca francés quedó extasiado cuando vio a la princesa María, considerándola muy hermosa y atrayente. Es más, se dice que durante aquel primer encuentro, la princesa le lanzó un beso al monarca francés, un gesto improvisado pero que conquistó de inmediato el corazón de su futuro esposo. Pese a que entre ambos cónyuges había una diferencia de edad de 34 años, María Tudor se mostraría como una esposa receptiva y cariñosa con su marido, aunque en realidad estaba obligada a comportarse de esta manera por su propio hermano, el rey Enrique VIII, quien quería asegurar de que María le diese pronto a su esposo el ansiado heredero varón que tanto deseaba Luis XII. El monarca francés pronto se mostraría como un hombre muy enamorado de su joven y bella esposa, aunque también sería demasiado controlador y celoso, exigiendo que María le acompañase en todo momento, además de colmarla continuamente de atenciones y de regalos. Para el momento de su casamiento, Luis XII ya se encontraba un tanto cansado y sufría de serios problemas de salud, pero aún así intentó concebir a su ansiado heredero varón e intentó intimar todo lo que pudo con su esposa María. Aunque todo este esfuerzo para intentar cumplir en el lecho lo único que ocasionó es que empeorase la mala salud del monarca. Durante sus últimos días de vida, el monarca francés se vería muy afectado por la gota que padecía, falleciendo finalmente el 1 de enero de 1515 a los 52 años de edad en el Hotel des Tournelles, en París, muriendo apenas 3 meses después de haberse celebrado su boda con María Tudor. Al morir sin hijos varones, la dinastía Valois-Orléans llegó a su fin, convirtiéndose así su yerno Francisco en su sucesor,
pasando a ser este conocido como Francisco I de Francia, el cual ya estaba casado con la hija mayor de Luis XII, la princesa y duquesa de Bretaña, Claudia de Francia, y estableciéndose en el trono francés la dinastía Valois-Angulema. Según se cuenta, al día siguiente de haberse producido la muerte de Luis XII, se desató una gran tormenta en París, algo que fue tomado por el pueblo parisino como una señal de mal augurio ante la llegada al trono de su yerno Francisco I de Francia. Además, durante su funeral también hubo una serie de percances. Mientras su cuerpo era llevado por una procesión fúnebre hacia la Basílica de Saint-Denis, el carro que transportaba el ataúd del monarca se rompió, teniendo que ser necesario que fuese trasladado por la ayuda de distintos hombres y de otro carro más pequeño. Tras fallecer, su viuda, María Tudor, logró casarse con el hombre que realmente amaba, el noble y militar inglés Charles Brandon, quien era el mejor amigo de su hermano, el rey Enrique VIII, un casamiento que en un principio no fue aceptado por dicho monarca inglés, naciendo de esta unión 3 hijos. Los restos mortales de Luis XII descansaron en la Basílica de Saint-Denis junto a los restos de su segunda esposa, la reina Ana de Bretaña, pero sus tumbas fueron profanadas y saqueadas durante la Revolución Francesa, siendo sus restos lanzados a una fosa común junto a los de otros miembros de la familia real francesa y donde fueron rociados con cal viva, siendo posteriormente estos restos mortales trasladados a un osario que se encuentra en dicha basílica. Luis XII fue el único rey de la dinastía Valois-Orleans, la cual llegaría pronto a su fin ante la falta de hijos varones por parte de este monarca, siendo así el trono francés heredado por su yerno Francisco I de Francia, aunque por parte de sus hijas, él fue el antepasado de distintas casas reales y nobles. Luis llegó al trono francés de manera inesperada, ya que por cuestiones del destino, los hijos de su antecesor, el rey Carlos VIII, murieron durante la infancia o al poco de nacer, algo que le permitió el poder convertirse en el nuevo rey de Francia, al ser el pariente más cercano de dicho monarca, siguiendo así los pasos de su antecesor durante las campañas italianas que éste había iniciado, logrando tener más éxitos militares que Carlos VIII en la península itálica. Pero por desgracia, Luis XII no consiguió que ninguno de sus hijos varones lograsen llegar a edad adulta, muriendo con él su propia dinastía. Pese a que Luis fue apodado como el Cruel por sus acciones en tierras italianas al someter al ducado de Milán y al reino de Nápoles, o por el trato que le dio a su esposa, la reina Juana de Valois, Luis XII pasó a la historia por el apodo del Padre del Pueblo, convirtiéndose en uno de los reyes más populares de Francia al bajar los impuestos y por centrar su gobernación en el comercio, algo que le permitió el poder mantener cierta estabilidad económica en Francia y ser muy querido por su pueblo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis XII de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de Jay Florestar, Jorge Gámez, Martín Tello, Cholo Bravo 63, Augusto, Yajaira Fajardo, Bladys Dayana Cavadia, Diana Monroy,
Manuel Murrieta, Patricia Figueroa, Jesús Ignacio Sánchez, Andrea Díaz, Silvia Cristina Monroy, Belu Lacaba, Ronaldo Enrique de la Hoz, Tichit Soto, David HG, Álvaro Sotomayor e Ismael Sierra. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.